amigos bancaforistas, muy buenos días. Feliz año con todos y con todas. Este es el año número 9 del Bancaforo, porque comenzamos a hacer el primer Bancaforo en enero del 2012. Se fue el primero de todos. Y pues ya estamos en el 2011, ¿no? O sea, 9 años de Bancaforo. Mensualmente, consecutivamente, hasta que llegó la pandemia, y a partir de la pandemia lo comenzamos a hacer semanal. He decidido seguir con la cobertura semanal. Vamos a continuar bajo el formato virtual de manera semanal también. Las razones seguramente las conversaremos con Arturo, y básicamente el año 2011 va a seguir siendo un año de incertidumbre. Y en la medida en que podamos tener información de todo tipo, la información es la mejor forma de combatir la incertidumbre, y por eso decidí que a partir de hoy el Bancaforo va a ser semanal. Este es el primer Bancaforo del año, y vamos a tenerlo semanal. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que haya un cambio importante en las circunstancias. Pero por el momento vamos a disfrutar haciéndolo semanal y trayendo invitados de lujo como el que tenemos el día de hoy. Arturo, bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos muchos temas por conversar, ¿no? Claro. Yo recuerdo que te invité a este mismo foro hace más o menos 6 meses, por ahí, ¿no? 6 meses, correcto. 6 meses, ¿no? En esa época te llamaban poco de los medios. Hoy en día creo que todos los días me parece que sales en los medios, en todos. La verdad que te felicito porque el mensaje que das es un mensaje muy objetivo, y además un mensaje que no llena de miedo a la gente, porque hay mensajes que crean angustia, ¿no? Así que lo das de una manera muy positiva, y por eso te quiero felicitar y agradecer, ¿no? Entonces, el punto de partida es este, ¿no? O sea, cuando hicimos el último Bancaforo del año 2020, yo anticipé, se llamó ¿qué podemos esperar del año 2021? ¿no? Y entonces el mensaje que yo di fue, bueno, se termina el año, pero no se termina el virus, ¿no? Y yo recuerdo que en la primera presentación que tú nos hiciste de la curva de la epidemia, la curva de la epidemia, si me permites compartir aquí una pizarrita, la curva de la epidemia más o menos es así, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de casos totales, ¿no? Entonces los casos totales empiezan a aumentar, llega un momento en que aumentan menos, y más o menos es así la evolución de la curva de los casos acumulados totales de infectados. ¿Ok? Eso fue lo que yo aprendí de ti en la primera reunión. Y luego, cuando hablamos de casos diarios, ¿no? Casos nuevos de infecciones, la curva es como una campanita, más o menos, ¿no? Más o menos algo así. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos actualmente el número de infectados debe estar bordeando el 2% de la población mundial, más o menos. No sé si esa cifra está acorde o no. Yo también estoy un poco, no tengo los números frescos, pero digamos que no pasa de un 5%, ¿no? Digo, hablamos de los casos oficiales, porque también hay casos que son no oficiales y que no han sido reconocidos. Entonces, quiere decir de que vamos a ponernos en un caso del 5%, ¿no? Entonces, el 5% de toda esta campanita está aquí, más o menos está, voy a cambiar de color para verlo de otra manera, más o menos ese 5% está por aquí, ¿no? Y ese 5%, a ese 5% le podemos llamar, esto es año 2020, ¿cierto? Sí. 2020. Entonces, y en esa curvita lo que nosotros tenemos es más o menos un triangulito, más o menos, ¿ok? En el año 2021, y esto es lo que yo quisiera validar contigo, en el año 2021,
lo que nosotros tendríamos, pues ya no sería un triangulito, si seguimos con la curva, ¿no? Después vamos a hablar del impacto de la vacuna y todo, pero digamos que si la curva continúa su tendencia, aquí habría ya no un 5%, ¿no? Sería un número que va a ser más de 5%, un X%, va a ser más de 5, pero ya no va a ser un triangulito, sino que va a ser realmente algo así como un trapecio. ¿Sí? Trapecio. Eso significa, en pocas palabras, que va a haber un mayor número de infectados en el año 2021. O sea, aislamos el tema de la vacuna, después lo incorporamos, ¿no? Pero sin vacuna, entre comillas, sin vacuna, el año 2021 debería ser un año con más infectados, mucho más terrible que el año 2020, digamos, con mayor necesidad de capacidad hospitalaria, con mayores fallecidos, lamentablemente, ¿no? Y con una economía, porque al final la economía es una consecuencia de todo eso, mucho más afectada, con más confinamientos, o sea, y cuando hablo de más confinamientos del año 2020, o sea, es una cosa de terror realmente, pero digamos que siguiendo la curva epidemiológica, ese debería ser el escenario, digamos, entre comillas, más probable, ¿no? Entonces, primero quisiera validar esto contigo, si estoy equivocado en algo o tú, en términos generales, coincides con esta hipótesis. Y segundo, ¿qué tal si empezamos a hablar de las vacunas y cómo las vacunas pueden o podrían cambiar el curso de los acontecimientos? No, Ernesto, está bastante bien, básicamente porque el trapecio que pone es lo correcto. Porque el año pasado nosotros empezamos con 4 casos, con 0 casos, ¿no? Este año nosotros arrancamos el año con 50.000 casos ya ahorita. O sea que nuestra base ya no es 0, son 50.000 y de ahí que baje de 50.000 a 0 ya no es igual. Entonces, puede tomar un tiempo y eso eran los datos que casualmente estaba viendo el día de hoy antes de la presentación, porque yo tenía actualizado hasta el sábado los datos, entonces vamos a verificar los números, porque estos últimos días han presentado una caída diferente, ¿no? Y entonces, esta sí se los quiero presentar a ustedes, porque como ustedes son de banca, ustedes sí entienden estas caídas de números y qué significan en un ambiente que no es esperado que caigan, ¿no? O sea, usualmente son fallas sistemáticas del sistema que te reportan menos, ¿okay? Pero tú tienes que ir viendo objetivamente qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a compartirle, ¿me permites compartir para enseñarles algunas gráficas en contexto y seguir con la conversación? Perfecto, ya, ahí estamos, adelante. Listo. Esto, lo que les traigo para el día de hoy son algunas de las gráficas de lo que nosotros llamamos velocidad, ¿okay? Velocidad y rendimiento del sistema, porque te permiten ver en muy poco tiempo cómo evoluciona. Y recordemos que este es un virus que cambia cada 14 días, porque esa es la evolución del virus. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que analizar esos datos en métricas de 14 días. Actualmente, si nos ponemos a ver los datos que presentan todos los ministerios de salud del planeta, ¿qué hacen? Hacen y te presentan los casos desde marzo del año pasado y te presentan 300 puntos en unas curvas todas complejas. Entonces, el ciudadano normal queda confundido porque no sabe en qué etapa está. Y eso lo hacen primero para mostrar que tienen algún tipo de control de información de los datos, pero cuando tú comunicas datos no es mostrar que los tienes, es mostrar que sabes qué significan. Y eso es lo que le voy a tratar de enseñar el día de hoy. Entonces, esta es la evolución de los casos hasta los reportados del día de ayer. Y es importante algo aquí, que es la palabra reportado, que es lo que ellos están mostrando. Si Arturo, vemos aquí, perdón, una pequeña interrupción. Estos son los datos de Panamá, ¿no? Porque de Panamá. En el público tenemos personas que son de Centroamérica, de Sudamérica, claro. Por ahí está mi amiga Isabel de España, tenemos gente de República Dominicana, o sea que hay un público internacional. Claro. Entonces solamente aclaramos que son los datos de Panamá y que, por cierto, no son muy diferentes de las realidades de otros países, ¿no? Son igualitos. La diferencia probablemente sea, por ejemplo, en los numeritos, pero la tendencia es igual en el mundo.
Ellos suben, se estabilizan, suben, se estabilizan. Los que no presentan eso son países que hacen cambios en la cantidad de detección de enfermos. Te puedo poner el ejemplo de India, de Estados Unidos, que ellos ya van como por la cuarta ola, de España que va por la cuarta ola, mientras que nosotros en Centroamérica, algunos países solamente ven la primera ola y dependen mucho del acceso a pruebas, ¿no? Entonces, esta es una muestra de eso, en la que la primera semana de enero, el 8 de enero, teníamos un promedio de 3.000 casos diarios, que es muchísimo para un país tan pequeño como lo es Panamá. Y ahora estamos en un promedio de 2.067. ¿Qué pasó para que haya una caída tan estrepitosa? Nosotros aquí, a fin de año, iniciamos un aislamiento, unas limitaciones de movilidad en las provincias que tenían mayor número de casos. Y esas provincias presentaron reducción de los casos. Sin embargo, se vio algo que no era esperado, que es cuando cerraron la provincia de Panamá, que es la más grande, la gente que hizo emigró para el interior del país. Yo creo que esto ha pasado en todos lados, ¿no? Entonces, algunos se fueron a Miami también, ¿no? sí, a mí me daría más miedo ir a Miami, porque eso está también violento con casos, ¿no? Pero lo que sí es que tenemos que ver esto. O sea, las provincias estaban concentradas los casos en un solo sitio y ahora se riega. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando se riega? Distintas cosas. Lo primero es el escenario que a todo el mundo le da miedo, ¿no? Que ahora se va a expandir la pandemia. Sin embargo, en el interior del Panamá, al igual que el de muchos países que nos están viendo, cuando tú llegas, no tienes tantos centros de aglomeración. O sea, no tiene tantos centros comerciales, no tiene tantas oficinas cerradas, no tiene tanto transporte aglomerado, no te demoras tanto tiempo en un transporte público. Entonces, al tener esos factores que disminuyen el riesgo, asimismo disminuye la transmisión, incluso cuando se exportan los casos. Y es lo que vemos aquí, que bajamos de 3.000 a 2.000. Esto era parte de lo esperado con los casos nuevos, porque con las cuarentenas se espera que se baje entre un 20-30% de una forma realista, porque teóricamente te dice que tú puedes tumbar los números de casos al 50%, ¿no? Y ese no es el caso en este momento. Entonces, veamos otras variables que son también importantes, porque ahorita mismo todo el mundo dice, wow, bajaron 30% los casos, pero esa es una sola de las métricas que nos muestra el impacto que tiene el sistema. El impacto que tiene principalmente nuestro sistema es el número de camas utilizadas y el número de muertes. Y aquí podemos ver, esta era lo que estabas hablando, ¿ve, Ernesto? Esta es nuestro inicio del trapecio. Nuestro inicio del trapecio son 50.000 personas, ¿no? En comparación con marzo, que éramos 0. Entonces, de 50.000, la tendencia es que vayamos hacia arriba, o en el escenario nuestro, que ya hemos llegado como a una cierta cúspide y hemos ido bajando de 56 a 53. O sea, esos 3.000 casos implican 3.000 casos que no están infecciosos en estos momentos, y eso son una cantidad importante de infectados. Igual es mucha gente, pero esta es nuestra línea basal del 2021, que está totalmente alineado a lo que mencionaste del trapecio. Entonces veamos el rendimiento de los hospitales. Los hospitalizados hemos pasado de 2.300 a 2.600 en 14 días. Y estas son camas ocupadas. Camas ocupadas no es lo mismo a pacientes hospitalizados. Y les explico por qué. Un paciente, una cama puede tener un paciente en la mañana, ese paciente lo pueden mover a cuidados intensivos en la tarde y en la noche puede aparecer en la morgue. Así mismo, como se lo estoy diciendo, tan duro, así mismo ocurre en la pandemia. Tenemos muchos casos que son así, pero la gran mayoría es que se mueven de sala a UCI. Entonces, las camas pueden contar 1 o 2 personas a la vez, dependiendo de qué es lo que se está haciendo. Entonces, esta, aunque es una métrica imperfecta, te da una idea de cuántas camas se están ocupando a la vez. Y se ha visto que en 14 días hemos aumentado 300 camas. Para un país como el nuestro, eso es muchísimo.
y tomando en cuenta que esta es solamente una causa de hospitalización, que es el coronavirus. Con respecto a las muertes, nosotros nos hemos mantenido estables, en el que tenemos un promedio de más de 45 muertes por día. Eso representa casi 300 muertes por semana. Lastimosamente, esta es la métrica más dura y nos muestra muchas cosas, en las que lo primero está atacando a las personas que mueren más, las más vulnerables, porque ellos son los que se están muriendo. Segundo, no son solamente los más vulnerables, sino que nosotros tenemos una alta cantidad de gente con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, y la obesidad se da gusto en Panamá. Nosotros tenemos lo que llamamos una cantidad específica de panameños con obesidad, que es aproximadamente el 30% de la población. 1 de cada 3 panameños tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, eso te dice que con esos 3 factores, tú tienes una gran cantidad de personas de riesgo. Entonces, cuando tú mezclas un virus que azota fuertemente a las personas con enfermedades crónicas y obesos, aquí está el resultado. Tenemos de las mayores cantidades de muertes por población del mundo. ¿Okay? Que esto te dice que este es el indicador de verdad. Entonces, si nosotros vemos la evolución de los casos que ha ocurrido en el resto del mundo, vemos que hay un retraso de las variables. Por ejemplo, si yo hoy detecto menos casos, en un mes yo veré menos hospitalizados y por ahí cerca también veré menos muertes. Entonces yo estaré viendo una reducción alineada a los casos a mediados de febrero y veremos el número de muertes y hospitalizados menos. Lastimosamente, cuando uno multiplica 40 por un mes entero que tenemos que esperar, eso representa 1.200 muertes. Y tomando en cuenta que en Panamá fueron 4.000 muertes el año pasado, eso representa que que en un mes vamos a hacer el equivalente a casi 6 meses de la pandemia el año pasado, ¿no? Entonces, eso te pone en perspectiva que todavía estamos en un momento que hay que seguir adelante. Claro. Arturo, un tema interesante. Y te planteo mi perspectiva, mi opinión desde la gestión de riesgos, que es mi especialidad. Claro. Mucha gente se pregunta, ¿por qué la segunda ola, ¿no? La segunda, tercera ola, ¿por qué? Porque son más fuertes, ¿no? Claro. Entonces, y te planteo mi hipótesis, a ver si tú la valías o no, porque no soy especialista en virus. No, dale. A mí me gusta tu hipótesis, porque no tan erradas, no tan locas, tan bien. Mira, la gestión de riesgos tiene una herramienta importante que se llaman controles, ¿no? Yo tengo un riesgo por aquí, entonces le pongo controles para que el riesgo o no se materialice, o si se materializa, me afecte lo menos posible. Entonces, en la primera ola, los controles clásicos, que el lavado de manos, el uso de la mascarilla, las desinfecciones, ¿no? Los controles clásicos, en la primera etapa, pues, estaban muy poco implementados, ¿no? Incluso, hasta en algún momento llegaron a decirnos que no nos pongamos las mascarillas, ¿no? Entonces, cuando se implementan estos controles, otro control es el confinamiento, por cierto, ¿no? Pero cuando se implementan estos controles, entonces la ciudadanía, nosotros empezamos a aprendemos cómo usar estos controles y de alguna manera logramos reducir o tener un cambio en la tendencia, ¿no? Que fue lo que pasó en Panamá y en muchos otros países. Y luego, simplemente por tendencia y por factor contagio, ¿no? Se vuelven a las actividades, se relaja el control del confinamiento, siguen las actividades, empiezan a haber algunas aglomeraciones ya con las mascarillas, con el uso, eso casi de manera general. Y pienso que la razón por la cual es difícil reducir el segundo brote es porque ya estamos usando los controles. O sea, que a diferencia del primer brote en que nosotros usábamos los controles, que el gel alcoholado, que el lavado de manos, o sea, la misma conciencia, la mascarilla, ya en el segundo ya lo tenemos, ¿no? Entonces,
prácticamente la única alternativa que queda ahí es el confinamiento, ¿no? Entonces, y eso hace que en la planificación de actividades de los empresarios y de los banqueros y de todos los que estamos interesados en la actividad económica, pues tengamos que contemplar que va a haber o habría un confinamiento fuerte. Ahora, después de tu opinión sobre eso, me gustaría ver si podemos hablar de la vacuna, ver cómo la vacuna entra y cómo puede cambiar estos escenarios. No, claro. Mira, estás totalmente en lo correcto. Nosotros en el sistema de salud hacemos casualmente lo mismo, manejamos riesgo y las proyecciones que nos dicen es, esto puede ocurrir, así que yo tengo que hacer esto. Entonces, todos los países tienen normas que hacen básicamente lo mismo. Lo primero es limitación, la salida de microgotitas de la boca, que por ahí es donde se transmiten la mayor cantidad de infecciones. Se conoce ahora que casi todo es por vía aérea, ¿no? Entonces, en un país como en los nuestros, tropicaloso, e incluso los fríos, como ahorita España, sé que hay algunos españoles, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es cerrar la ventana y prender el aire acondicionado para refrescar. Lastimosamente, los aires acondicionados de hogares no tienen la capacidad de filtrar aire y, y cuando digo filtrar aire, son filtros especiales para microvirus. Estamos hablando de moléculas bien chiquititas, de que son a medida de nanómetros. Y que no solamente que filtren el aire, sino que tengan la capacidad de meter aire y sacar aire para mantener un flujo de aire fresco. El problema es que aquí solamente meten aire frío y se convierten como burbujas de infección. Por eso es que espacios cerrados son de alto riesgo y hemos, por más que hemos metido la recomendación de que hay que hacer actividades al aire libre, incluso los negocios al aire libre, no pasan. Y eso aquí en Panamá ha sido una paradoja, ¿no? Entonces, con respecto a lo que mencionaba, de por qué la segunda ola es peor, por varias cosas. Lo primero, en la primera ola no sabíamos qué estábamos buscando, no teníamos pruebas específicas suficientes en el planeta, o sea, había una escasez. La segunda ola nos recibió mejor preparados, ya teníamos un sistema de salud que sabía cómo captar a los enfermos, cómo tratarlos, dónde hospitalizarlos, cuáles podían recibir un tratamiento más agresivo en casa y no ocupar casa, camas en los hospitales, y eso es lo que pasó. Nosotros pasamos de 10.000 pruebas por semana hasta ahora que estamos en 100.000 pruebas por semana. Entonces te indica que hay un crecimiento fuerte de no solamente la disponibilidad de pruebas, sino la capacidad del sistema de procesar, ¿no? Entonces, por eso es que ocurren que se encuentran muchos casos porque estamos buscando enfermos, pero hay menos hospitalizados y menos muertes porque también somos mejores tratándolo. Sin embargo, a pesar de que somos mejores tratándolo, se llegan todavía muy tarde a los hospitales. Y eso puede ser por distintas causas, ¿no? Distintas causas que puede ser desde que se empiezan a tomar todas las medicinas que ven en todas las redes sociales, que hay que decirlo, o sea, hay cuanta locura en redes sociales, desde las bebidas, eh, de todo tipo, ¿no? De bebidas naturistas, las mezclas de antibióticos, todo ese tipo de cosas. Y Todos los sabemos que cloros también. todo, que son para limpiar piscinas, todas esas cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que la gente toma eso pensando que tiene una ayuda, porque sabemos que la nutrición es muy importante, ¿no? Y yo lo dije el bloque anterior, que la obesidad nos recibió muy mal porque comemos muy mal, pero ponerle toda la esperanza a algo que comes no es correcto, porque ahora estamos viendo el desenlace de eso. O sea, estamos en el peor momento de hospitalizados y de muerte, pero es porque llegan muy tarde. La gente se atreve como dicen aquí en nuestro país, hay un dicho muy común, dicho por la persona número uno del mundo, del país, que dice que se la rifan a tomarse otro tipo de cosas, otro tipo de medicamentos, y cuando uno hace la evaluación del nivel de severidad, o sea, ¿en qué etapa llegan? Llegan muy tarde a los hospitales. Entonces, ya no se les puede dar terapias como se hizo en la ola anterior,
que nosotros, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo del Movimiento Todo Panamá. El Movimiento Todo Panamá crearon una estrategia en la que se identificaba a los enfermos tempranos y se les daba tratamiento temprano en casa. Cada paciente que no se hospitalizó era una cama menos y era un ahorro al país de un promedio entre 10.000 a 30.000 dólares. ¿Okay? Entonces ya en estos días presentaron el reporte que esa estrategia en algunos corregimientos es el área geográfica más pequeña del país, se habían ahorrado casi 6 millones de dólares con una iniciativa privada pequeñita. ¿Okay? Entonces, ese tipo de iniciativas también funcionan. Y es importante destacarlo. Así que para que vean, en resumen, como lo mencionaste, estás en lo correcto. Estamos viendo controles que no deberían ocurrir, pero hay variables que no se miden. Y otra variable que no hemos mencionado, que muy poco la menciono yo porque puede ser técnicamente complicado, son las variantes de los virus, ¿no? Hemos visto que este es un virus que evoluciona rápidamente. Panamá tiene actualmente secuenciado en secuencias de código genético más de 600 tipos de virus diferentes, de los cuales hay un tipo, una cepa especial que es la específica de Panamá y es altamente infecciosa. Nosotros en epidemiología sabemos que más infeccioso es peor que más mortal. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es más infeccioso? Peor, porque el más infeccioso no se detiene. Él simplemente sigue y sigue y sigue y sigue y te va a matar el 2% de esa población, pero sigue y sigue. Y esa es la muestra que tenemos ya casi un año de pandemia, porque no se detiene la infección. Y sabemos que es súper infeccioso porque el resto de los virus respiratorios desapareció, porque nosotros sabemos que el lavado de manos, mascarilla y distancia elimina los virus respiratorios. Fíjense que les puedo poner ejemplo de pediatría. En Panamá tenemos 2 hospitales grandes de pediatría, 3, y ellos han bajado a casi 0 casos las infecciones de virus respiratorios comunes que antes colapsaban los hospitales. Ahora tienen 0 casos. ¿Por qué? Porque toda la población está usando mascarilla. Pero este es un virus que es altamente infeccioso, súper infeccioso. Entonces, el riesgo ahí es brutal, ¿no? Entonces, si quieres, te enseño la proyección que teníamos antes de la cuarentena para que vean cómo es que era la cosa y por dónde entraría la vacuna. Perfecto, me parece muy bien. Yo quisiera comentar que, si bien es cierto, las variantes, las nuevas cepas que están apareciendo, tienen un mayor nivel, digamos, de tasa de contagio y un menor nivel de letalidad, pensaría que son más peligrosas porque te aumentan la base, o sea, la base, el número de personas, y al final, digamos, la tasa puede ser más baja, pero una tasa de letalidad más baja sobre una base, un número de personas contagiadas mucho mayor, termina siendo mucho más lamentable en términos de fatalidades, ¿no? Exactamente. Y de impacto en la capacidad hospitalaria o en la disponibilidad hospitalaria. Bien. Exactamente. Porque lo que colapsa un sistema no son los muertos, son los hospitalizados graves y que se demoran mucho tiempo hospitalizados. Ese es un problema que tiene este virus, que al inicio se comparaba con la influenza, pero nosotros les puedo poner los datos de Panamá. Aquí en Panamá se mueren 5 personas de influenza al año. Punto. El peor año que tuvimos de influenza fue hace 5 años y se murieron 60. Cuando se murieron 60, aquí el presidente de la República salió en televisión y dijo, aquí se me van todos a vacunar. Y la gente fue y colapsó las clínicas de las filas. No sé si te acuerdas de eso, Ernesto, de que formaban unas filas y que no habían vacunas para todo el mundo, porque las vacunas no se les dan a todo el mundo, se les ponen a las personas que usualmente se van a poner graves y van a morir. Y eso fue un colapso. Bueno, Pero eran 60 muertes. ¿Eh? Nosotros estamos ahorita hablando de miles y miles de muertes de una causa respiratoria infecciosa. Entonces, Panamá sí sabe que esto es un virus bien fuerte. Ok, bien. Arturo, me interesa hablar de las vacunas, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, digamos, el año 2020 cerró con la buena noticia de la aprobación de las vacunas en los países
más rigurosos, como Estados Unidos, por ejemplo, que empezó a probar las vacunas y eso dio una buena señal y por lo tanto una luz al final del túnel, ¿no? Exacto. Sin embargo, también en el Bancaforo del mes de diciembre, en el último, yo mencioné, oye, las vacunas pues van a tomar su tiempo, ¿no? No en llegar, sino en poder ponerse en la población de manera masiva, ¿no? O sea, porque si tú pones las vacunas a un pequeño porcentaje de la población, 1.000 personas, 10.000 personas, 50.000 personas, pienso yo que eso no tiene un, digamos, un impacto fuerte en la contención del virus, ¿no? Porque es una proporción muy pequeña. Pero me gustaría hablar de cuál es tu opinión acerca de lo que deberíamos esperar de las vacunas en cuanto a todo ese proceso de distribución, de logística, de inyección, porque de alguna manera eso va a ser lo que marca el curso de los acontecimientos. Es correcto. Mira, las vacunas, para que la gente tenga un contexto, son el principal avance de salud pública de toda la historia, ¿no? Entonces, por cada vacuna que nosotros ponemos, nosotros evitamos millones de muertes en el mundo, ¿no? Y lo sabemos porque países como los nuestros, por lo menos yo que tengo 41 años, yo jamás he visto un caso de polio. En toda mi carrera de medicina he visto un solo caso de tétano, ¿no? Rabia solamente en los perros, en los seres humanos, nada, ¿no? Entonces, demuestra el impacto que tienen esas vacunas que desaparecen enfermedades eh, que antes eran un golpe fuerte a la humanidad, un golpe fuerte a la humanidad en los que la única forma de que sobreviviera tu apellido era que tú tuvieras más de 10, 15 hijos, porque tú sabías que 10 se te iban a morir. Entonces, esa era la forma de supervivencia, que la gente tuviera muchos hijos, pero ahora tú tienes estas vacunas que eliminaron todas esas enfermedades que mataban niños y ahora ya no los matan, sobreviven muy bien, son altamente toleradas. Nosotros a nuestra edad tenemos ya puestos 27 vacunas mínimo en nuestra vida, que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y evitar enfermedades mortales. Entonces, eso es nada más como base, ¿no? Y una pregunta, esta vacuna ha ido muy rápido, digamos, en cuanto a su desarrollo. ¿Cuál es tu opinión sobre el grado de confiabilidad que se podría tener en las vacunas, tanto en la parte de protección o en la efectividad, como en los efectos colaterales que podría llegar a tener una vacuna en otra persona? Claro, yo creo que esa es la pregunta cajonera, ¿no? Que ¿por qué se hizo tan rápido? Si eso demora 10 años, ¿no? Lo primero es que esta tecnología existe desde 1980. Entonces yo quiero que ustedes como banqueros se imaginen cuál era el lenguaje de computadora que usaban en 1980. O sea, eso tiene ya 30 años. Usaban que COBOL y esas cosas, ¿no? MC2 y ese era el lenguaje que se usaba. Asimismo, es de vieja esta tecnología que estamos usando hoy, ¿ok? Y se ha probado ya en varias vacunas, no es algo nuevo y exótico. Lo único es que se rompieron los procesos burocráticos que existían, los procesos regulatorios, para poder hacerlo más resumido. Entonces, eso ha permitido que con las experiencias de otros coronavirus, como por ejemplo el SARS, el MERS, que ya se tenía la tecnología probada en 2 vacunas anteriormente, la vacuna del ébola, que sabemos que es una enfermedad altamente mortal, que se implementó la vacunación con esta tecnología también en la República Democrática del Congo. Entonces vemos que esta no es una tecnología tan nueva, tan innovadora, sino que se montó en algo que ya existía y por eso se logró hacer más rápido. Entonces, ¿qué se redujo los tiempos? Aprobaciones éticas. Las aprobaciones éticas usualmente pasan, yo meto un protocolo de investigación, se mete un montón de gente ahí en la fila y te toca 3 meses después. Ahora, los protocolos de vacuna eran revisados por comités apartes y solamente veían ese protocolo. O sea, ya no eran 300, sino que nada más veían uno. Ahí se recortó el tiempo, ¿no? Se le hizo como un bypass rápido. Después, cuando se implementaba en los países, se hacían unas cosas que se hacían muestras resumidas, porque tú tienes rangos de cuánta gente necesita un estudio.
Entonces, usualmente uno trata de ser lo más amplio posible. Bueno, para esto se redujeron los números de muestras de cuántas personas necesitabas. En vez de ser cientos de miles, se redujeron a decenas de miles. Igual es un montón de gente, ¿verdad? O sea, un montón de gente, y lo hicieron rápidamente porque se ampliaron a múltiples países del mundo. Panamá forma parte de esos estudios de investigación y a nosotros nos interesa que se prueben en latinos, porque si las vacunas se prueban solamente en blanquitos del norte del mundo o en asiáticos del norte del mundo, que son igualitos genéticamente, no sabemos si va a funcionar en nosotros, que somos una mezcla, somos un sancocho de todo, que hay blanco, negro, indio, chino a la vez. Entonces, sí es importante probarlo acá, porque ustedes como banqueros saben que todo lo que viene afuera tiene que tropicalizarse, por decirlo de una forma. Asimismo, hay que variar eso, ¿no? Entonces, con respecto a los eventos adversos, se han visto que ocurren eventos adversos como cualquier otra intervención de salud. Hay un riesgo, ¿ok? Y el riesgo nunca es cero, pero lo podemos disminuir. Entonces, sabemos que el riesgo puede ocurrir en daños de la misma vacuna. Requiere una cadena de frío y ellos han sido súper estrictos. No le dan ni una vacuna a menos que compruebes que tengas la cadena en frío. Panamá la cumplió, Costa Rica la cumplió, Estados Unidos la cumplió, México la cumplió y se les despachan vacunas. Segundo, ¿qué otras cosas? Cuando se aplican los eventos principales son donde te ponen la inyección, ¿no? Porque es una aguja, penetra piel, grasa y ahí te puede causar un poquito de dolor, pero es 0.3 mililitros de vacuna. ¿Okay? Eso no es como una gota lo que te pone en el brazo de vacuna, ¿no? Y eso te pone, es suficiente para protegerte. Eso reduce también el número de efectos locales. Sin embargo, como son estas vacunas que utilizan estas nuevas tecnologías, puede causar unos tipos de reacciones alérgicas muy fuertes. Pero no es que le pasa reacción alérgica a todo el mundo, porque todos tenemos algún tipo de reacción alérgica y es natural. Hay reacción alérgica al huevo, a la leche, al polvo, ese tipo de cosas. Estas son reacciones alérgicas en personas que ya han tenido reacciones eh, anafilácticas, que el término es anafilaxia, que es una superalergia, por decirlo de una forma, que en vez de que te dé una cosita rojita en la piel, te cierra la tráquea y no puedes respirar y te tuvieron que meter un tubo en la boca para respirar y solo se te abre poniéndote adrenalina. Entonces, ¿cuánto es eso? Porque es el efecto adverso que la gente está preocupada. Claro. Es, por lo menos en Panamá, que vamos a poner casi 4 millones de vacunas, esperamos tener 40 eventos adversos como ese. Entonces, ahí es donde lo tiré así para que todo el mundo empiece a sacar su calculadora, ¿no? Y les va a salir que es un evento que es menos del 1%, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Para las personas que, yo he escuchado este comentario de algún médico, para las personas que tienen algún tipo de alergia, porque uno se conoce y uno sabe más o menos qué tan alérgico es, ¿no? Entonces, para las personas que tienen algún tipo de alergia, les recomiendan que después de la vacuna quedarse unos minutos en el centro médico, ¿no? Porque normalmente la reacción es rápida, entonces en esos minutos podría llegar esta situación y al estar en el centro médico se puede atender rápidamente, ¿no? O sea, no irse a la casa de manera inmediata, sino quedarse unos minutos para aquellos que pueden preocuparse por alguna reacción alérgica, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Sí? Y eso es unos minutos, no es que se van a quedar todo el día ahí. Claro. Y eso es una recomendación usual, ¿eh? Eso es una recomendación usual que incluso se hace cuando te toman muestras de sangre, que ellos te toman la muestra de sangre en los laboratorios y te dicen, si quieren puede tomarse un juguito. Ese juguito no es porque son corteses contigo, es porque quieres que forme tu fila, que te sirva el jugo, te sientes, te lo tomas y ahí ellos tienen 10 minutos para ver si te pasó algo. O sea, claro. Todo está fríamente calculado detrás de un jugo, ¿no? Entonces, la cosa es que ahorita todo el mundo está tan pendiente que si dijeran, dije, miren, después de ponerte la vacuna, te vamos a regalar un jugo para que te lo tomes aquí, nadie se hubiera asustado.
Ahí es Sí, donde entra la parte de comunicación también, que a veces exageramos los riesgos, porque cuando comparamos este efecto adverso que te puse de 40 en 4 millones, es exactamente igual en todas las otras vacunas, ¿no? Esto no es claro, único con esta. O sea, es claro. igual con todas las vacunas. La cosa es que ahorita todo el mundo está bien pendiente. ¿Cuál es el porcentaje o el rango porcentual de personas que se tendrían que vacunar para que podamos estar tranquilos con el virus, ¿no? O sea, no para volver a la situación de antes, porque yo creo que esa situación pues, difícilmente va a volver en poco tiempo, pero por lo menos para que el nivel de incertidumbre y de angustia se vaya de manera importante, ¿no? O sea, ¿qué Claro. porcentaje? ¿70, 80%? ¿Qué porcentaje de la población? Y cuando hablo de población hay que distinguir los niños y los adultos, porque Ujú. entiendo yo que las vacunas no son para los niños, ¿no? Claro. Eh, eh, Sí, pero los niños pueden contagiar. Entonces, sí, sí, sí. cuéntanos un poco de cómo, o sea, qué parte de la población tendría que estar contagiada para que ya podamos estar más tranquilos. Claro. Lo primero es, como es un virus altamente infeccioso, tenemos que vacunar al 80% de la población. O sea, 8 de cada 10 personas del país se tienen que Pero vacunar. adultos o los niños, sin contar los niños, Debe digamos. vacunarse a todo el mundo. ¿Ok? Pero, Niños también. sí, por eso es que ahorita mismo se están haciendo los estudios de investigación en poblaciones más menores de edad. Porque usualmente las poblaciones menores de edad, eso es lo que te decía de los procesos resumidos, las poblaciones pediátricas y embarazadas toman mucho más tiempo de evaluar. Entonces, esas se están haciendo estudios, pero no se reportan los resultados porque eso toma más tiempo en seguir. ¿Okay? Entonces, por eso es que no tenemos resultados ahorita mismo. Y sin resultados no se recomienda en poblaciones que no están recomendadas. Recuerda que esto es un proceso acelerado y se trata de hacer todo en la reglita, ¿no? En la reglita. Entonces, habría que vacunar al 80%. ¿Qué significa eso de 80%? Ahorita mismo somos 91. Así que tendríamos que vacunar a 8 de cada 10 de estos 91, que pueden ser 72 personas, ¿no? O sea, la gran mayoría del salón tiene que estar vacunada para poder tener una buena defensa, ¿no? Y a mí ni siquiera me gusta usar eso de inmunidad de rebaño, porque eso suena como de animales, ¿no? Veterinario. Nosotros usamos, el término correcto es inmunidad y defensa comunitaria, o sea, que la comunidad tiene suficiente defensa y se protege entre ella misma. Y tiene más sentido que tú hables de comunidad, porque tu comunidad no es el país, tu comunidad es donde tú interactúas, en tu mina, en tu trabajo, en tu casa, en el parque donde llevas los niños, y se hace más realista, ¿no? Claro. Y Arturo, ¿cuánto tiempo puede tomar eso? La Organización Mundial de la Salud dice que 9 de cada 10 personas del planeta no se van a vacunar en el 2021. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que este año no vamos a completar. Y no es porque no se quiera, es porque estamos hablando de que hay que vacunar a 7.000 millones de personas en muy poco tiempo. Y no hay suficientes vacunas para todo el mundo en un año. ¿Okay? Por eso es que se están haciendo un montón de estudios de investigación, un montón de casas farmacéuticas y los países han visto cómo han comprado directamente a las farmacéuticas, ¿no? Han comprado, ya hemos visto las marcas grandes que son los que tienen capacidad, logística, centro de investigación, y siempre van a estar los mismos, van a estar Pfizer, AstraZeneca, eh, Moderna lo menciono mucho porque es un laboratorio muy chiquito de investigación y ellos lo que producen tienen que vendérselo a alguien para que se escale. Johnson Johnson, que es otro monstruo, lo que es Sanofi, GlaxoSmithKline, ellas están todos ahí cerquita, uno tras de otro, con todos los estudios porque son los que tienen mayor capacidad. Eh, por ejemplo, Pfizer, ahorita mismo ellos tienen una capacidad de producir 1.4 mil millones de vacunas por año. ¿Ok? Y somos 9.000 millones, por poner un ejemplo, en el mundo. Falta un montón. Entonces, ¿qué hicieron ahorita mismo? Están adaptando la planta en Bélgica para poder aumentar la producción a 2.2 mil millones. O sea, esos son 800 millones de vacunas más en un año, pero para hacerlo tienen que retrasar.
las vacunas. ¿No? Tienen que retrasar las Claro, vacunas. y una pregunta, ¿se sabe cuánto tiempo, cuál es el tiempo de protección de las vacunas? Hasta el momento, como estamos en un periodo de investigación, hay que se hacen, bueno, ya no es investigación, estamos en un promedio que se mostró que las vacunas eran suficientemente fuertes para durar 2 y 3 meses efectivos. Cuando ya muestras 2 y 3 meses efectivos de inmunidad, eso implica de que te puede dar una inmunidad de al menos un año. ¿Cuándo sabremos que se extiende a más de un año? Después de un año del primer vacunado. Hay Claro, que esperar, ¿no? Eso sí hay que claro. esperar. Pero tenemos ventajas. Por ejemplo, sabemos que la vacunación está a la misma velocidad en el mundo. Mira Israel. Israel ya ha vacunado millones de personas. Entonces nosotros ahí tenemos lo que se llama un laboratorio social, de innovación social, en los que vamos a tener datos del mundo real. Real World Evidence, que se llama, donde estamos viendo cantidad real de vacunados, velocidad, logística, efectividad en tiempo real. Y ellos ahí incluso han reportado un poquito menos de efectividad. Claro. Porque tenemos que ver que la efectividad en vacunas se mide en distintas formas. Efectividad para disminuir los enfermos, efectividad para disminuir los enfermos graves que se hospitalizan y la efectividad para disminuir las muertes. Ahorita mismo nosotros nos conformamos con que disminuyan los pacientes graves y las muertes, que representan el 10% de los casos. ¿Y por qué? Porque si tú eliminas los hospitalizados graves y las muertes, esto se convertiría en un pinche resfriado, que se infecte a todo el mundo, no se va a morir nadie. Aquí nadie se muere de resfriado en el mundo. Y yo creo que nadie se pondría bravo porque se enfermó de coronavirus, porque el coronavirus ya es un resfriado común en nuestros países latinos. Claro. Entonces queremos que evolucione a ese nivel. Ok, una cosa importante. El hecho de que una persona se vacune no significa que no se pueda contagiar. O sea, se puede contagiar, pero no va a tener las consecuencias que hubiese tenido si no se vacunaba. Lo cual significa que esa persona, si se vacuna y se contagia, puede contagiar a otros. Lo cual significa que esa persona tendría que usar los mismos niveles de cuidado, el lavado de manos y usar la mascarilla, aún si está vacunada. ¿Es así? Es correcto. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos dicho, este es un virus que es altamente infeccioso y mientras hayan personas no vacunadas, hay que seguir la recomendación. La mascarilla llegó para quedarse. Lo cual significa que tenemos mascarilla para una década. Exactamente. Podemos poner un negocio de mascarillas, entonces. Sí. Pueden poner negocios de mascarilla, negocios de... ¿Tú sabes cuál negocio está bueno? Que hagan procesamientos, diseño de procesos de control de calidad para disminuir el riesgo en tus trabajos. Ese negocio, tú llegas y dices, mira, vamos a abrir esta ventana, esta pared está cerrada, no tiene ventilación, hay que abrir un hueco, hay que poner ventiladores y así tú disminuyes el riesgo en la oficina. Por eso es que es importante adaptarnos a este virus y la adaptación va a venir con aire fresco, mucha ventilación. Yo estoy proponiendo... Claro, las empresas que puedan cambiar su aire acondicionado por ventiladores, pues es lo recomendable, ¿no? Claro, ahí yo estoy cambiando una recomendación, proponiendo algo que yo para ver qué les parece a ustedes, que ustedes están todo el día con saco. Nosotros vivimos en países tropicales, la temperatura es de 26 a 30 grados centígrados. Entonces, eso no está adaptado a nuestros países tropicales. Tú tienes que utilizar trajes formales, pero tropicales. Y eso implica dejar de usar corbata y saco. Porque Sí, así tú puedes bajar la temperatura del aire acondicionado, abrir ventanas y que sea socialmente aceptable. O sea, yo no recuerdo haber ido jamás a una entrevista de trabajo, aquí a una reunión con alguien importante, sin saco, claro. porque eso es como la norma. Entonces tenemos que romper una norma que Así si es. tú quitas una capa de abrigo, puedes bajar temperatura y abrir ventanas. Eso yo paradigmas. Correcto. Sí, romper paradigmas en general son los retos que nos trae la pandemia, en mi opinión. Pregunta, nuevas cepas. Se habla de una nueva cepa que es altísimamente contagiosa, más incluso que la de Reino Unido, que es una de Brasil, del Amazonas, ¿no?
A tal punto que el mismo Reino Unido ha prohibido el ingreso de pasajeros que han estado en Sudamérica, ¿no? O sea, en Panamá y Sudamérica, ¿no? Ahí de paso nos metieron a nosotros, Panamá y Sudamérica. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de estas nuevas cepas? Porque a veces uno se preocupa, mira, es que aparece una nueva cepa por acá, una nueva cepa por allá. Ustedes, eso es digamos, ¿y las vacunas están preparadas para ser efectivas contra esas nuevas cepas? ¿O vamos a vivir en un mundo en donde todos los días van a empezar a aparecer nuevos coronavirus? Esa yo creo que también es otra pregunta cajonera que hay que hacer. Todos los días hay nueva cepa de coronavirus, punto. Sí, todos los días hay, todos los días se encuentran nuevas cepas. Pero dependiendo de la evolución que hace el virus, así mismo puede cambiar la infecciosidad. Y nosotros ya sabemos que ocurre, por ejemplo, un virus como la influenza. La vacuna de la influenza tiene 4 virus diferentes de influenza que cambian todos los años y que no solamente cambian todos los años, sino que cambian. La vacuna del hemisferio sur es una y la vacuna del hemisferio norte otra. O sea que tú tienes anualmente 8 virus de influenza circulando en el mundo, ¿ok? Todos altamente infecciosos, todos con potencial de pandemia, todos con potencial de películas de terror, esa de que Soy Leyenda y eso. Todas esas cepas están metidas ahí. Es más, el Soy Leyenda está basado en las pandemias de influenza. Este es un virus que es mucho más fuerte que la influenza en infecciosidad. Entonces, ¿qué nos va a decir eso? Vemos lo que pasó en Brasil. La gente de Brasil, hay algunos sitios donde el virus corrió salvajemente. ¿Qué significa eso salvajemente? Como están metidos en la selva, estos pueblos, específicamente en Manaus, el área de Manaus, que están metidos bien, ellos no tienen tanta rigurosidad en el control, ¿no? Estamos hablando de que son pueblos donde la gente vive lejos, pero ahí el virus entró y fue altamente infeccioso, infectó al 80% de la población. Entonces, pero a un altísimo costo, murió muchísima más gente en proporción que el resto del planeta. Entonces, ¿qué pensaban los brasileños? Bueno, ya a este pueblo le fue súper mal, llegaron al 80%, ya no va a haber más infectados. Apareció una mutación que ¿qué hizo? Empezó a reinfectar a las personas que ya se habían infectado. Eso es lo que la gente se asustó, porque se volvió más infecciosa, incluso en el sitio peor golpeado con mejores defensas. Ahí es donde entra el rol de las vacunas. Las vacunas nuevas que tienen el RNA mensajero, lo que mandan es una señal, como un código de barra que dice, yo tengo este virus que está aquí y necesito que tú crees defensa. Y se sale. Él no entra a la célula, no modifica código, sino que él manda un mensaje para que se produzcan proteínas, anticuerpos. Entonces, hasta el momento, todos los estudios que se han hecho muestran que la vacuna sigue siendo altamente efectiva. Nosotros tenemos que destacar algo. Esta vacuna mostró efectividad de las más altas de toda la historia, ¿no? Por arriba del 95%, cuando nosotros sabemos que una buena vacuna está alrededor del 70%. Entonces, tenemos un buen margen de seguridad para ver si cae la efectividad de la vacuna. Estaría todavía dentro de los rangos manejables de otras enfermedades. Estamos hablando de vacunas que ya se ponen. Sarampión, rubiola, tétano, todas esas están entre el 70-80%. Ahora, las personas que se infectan, según las estadísticas y las primeras evidencias, ¿después de cuánto tiempo se pueden reinfectar o tienden a reinfectarse? Hasta el momento... Habla de 5 meses, no sé si eso está más o menos... Claro, hasta el momento se ha visto que los anticuerpos, las defensas, duran 4 meses activas, 4 a 6 meses activas. Pero los anticuerpos son como focos. O sea, solamente se prenden cuando tú lo activas. Entonces tú necesitas exponerte al virus. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Panamá, tenemos médicos que les dio coronavirus en las primeras vueltas en marzo y estamos hoy en enero y todavía siguen marcando anticuerpos altos. Hay gente que le dio coronavirus en diciembre y hoy ya no tienen. ¿Por qué? Porque no han estado expuestos al virus. Entonces, eso implica que esta es un área todavía de investigación, de estudio, pero se ha visto que duran muchísimo tiempo, ¿no? Duran mucho tiempo y así mismo van a ser la respuesta a las vacunas.
La respuesta a las vacunas es mucho más fuerte que la respuesta natural al virus. Entonces, por eso es que tu defensa dura muchísimo más y solamente necesita 1 o 2 vacunas y se hace a lo largo del tiempo. Ya veremos si es como la de influenza, que tienen que vacunarse todos los años. Bien, Arturo, se nos acabó el tiempo, pero tenemos una última pregunta. Dice que hay Claro. una persona que puede tener la saturación de oxígeno muy baja y no darse cuenta. Mira, la saturación de oxígeno te dice cuánto oxígeno tienen tus células. Entonces, lo primero es, saturación baja, hay que verificar cómo se tomó la saturación. Si es mujer, tiene que quitarse el esmalte de uña, porque lo que hace es que tira como una luz y que atraviesa el dedo y que te mide la cantidad. Es un cálculo especial, te dice cuánto oxígeno tiene. Si tú tienes un esmalte de uña oscuro, corta el paso de luz y te puede marcar una saturación de oxígeno baja, pero tú estás normal. También hay que ver que la saturación de oxígeno puede ir acompañada. Usualmente el aparatito viene con 2 medidas: saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Entonces tú puedes tener saturación de oxígeno baja, pero una frecuencia cardíaca alta, ¿no? Que el corazón está moviéndose más rápido y eso es para compensar. Entonces, eso es una señal de alerta. Una señal de alerta que tenga saturación un poco baja Claro. con taquicardia y está feliz. Eso es lo que se llaman los asfixiados felices, ¿no? La traducción en inglés es así, que está en hipoxia, pero está feliz. Entonces, esto es un paciente que te dice, no, hombre, me está yendo bien, y a los 2 días dice que quedó hospitalizado gravísimo. Y todo el mundo se queda de que, ¿pero por qué? Porque es que hubo una señal de alerta que no nos percatamos bien. Claro, necesitaríamos entonces tener en nuestra casa un oxímetro, o Uh-huh. sea, aún estando sano, siempre es bueno tener un oxímetro, ¿no? Sí, claro. Y un medidor de presión también. Uh-huh. Y un medidor de presión, siempre. Bien. Pueden usar los electrónicos que se ponen en el brazo y ya. Ah, bueno, mejor. Perfecto. Bueno, Arturo, se nos acabó el tiempo. La verdad que el tema... Hay una pregunta que quiero sacarla antes que se acabe, ¿eh? dale, dale, dale. Preguntaron si es vacuna de virus vivo o muerto. La vacuna no tiene virus. No tiene nada de virus. Se mete un pedacito de código genético que no representa nada de virus y eso lo lee el cuerpo. Porque es como un código de barra, básicamente, que dice, este es virus, listo. Así que no hay virus ni vivo, ni muerto, ni atenuado. Muy bien, perfecto. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tus valiosos aportes, ¿no? Creo que me queda como conclusión que tenemos virus para rato. No sé si pandemia en el sentido como tal, pero virus lo vamos a tener para rato, para años de años, décadas tal vez, o décadas incluso. Que este año pues tenemos que prepararnos porque va a ser difícil. Yo estimo que, y lo dije en el Bancaforo de diciembre, en el Bancaforo de diciembre les dije, en 2021 va a haber confinamiento en Panamá, y las 2 primeras semanas tuvimos confinamiento. Después han soltado un poquito, creo yo, y me puedo equivocar, que va a volver otro confinamiento fuerte, estricto en Panamá, y en otros países no va a ser muy diferente tampoco. Y para eso, pues hay que prepararnos, ¿no? O sea, creo que el próximo Bancaforo yo puedo ampliar un poco de cómo nos podemos preparar desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de nuestras actividades, con el apoyo a la tecnología. Yo creo que Negocio al aire libre, hagan negocio al los aire costos, libre. las deudas, o sea, con nuestros nuevos hábitos, o sea, yo creo que podemos tocar esos temas ya para el próximo Bancaforo. Pues muy agradecido contigo, que tengas un excelente viernes, un buen fin de semana, y bueno, siempre estamos a tus órdenes aquí para los temas. No, para mí es un placer siempre venir con ustedes, porque yo puedo hablar un poquito más técnico. Entonces yo ahí me puedo estirar. No es lo mismo ir a las noticias y decir bajarlo todo a un nivel de sexto grado. Aquí yo puedo estirar un poquito las alas y soltar un poquito de datos y esas cosas. Así que muy agradecido con ustedes, que son gente que conoce, que está interesada en esto, son parte de la solución, porque nosotros siempre lo hemos dicho, economía y salud están juntos. O sea, la medida más importante de salud se llama DALIS, y eso es economía de salud. ¿Qué tanto dinero, qué tanto costo, qué valor aporta una persona viva al mundo? Y eso es economía. Así que ustedes son claves en eso. Muy bien.
Arturo, amigos, bancaforistas, nos veremos el próximo viernes. Que tengan todos un feliz viernes y un feliz fin de semana. Goodbye. Hasta luego. Gracias.